Hola, muy buenos días a todos, señoras y señores, y bienvenidos al primer café que, como ven, hoy se ha desplazado. Hoy nos hemos venido al Congreso de los Diputados, que celebra por tercer año consecutivo su jornada de puertas abiertas. Ahí tienen ustedes a su presidente, Federico Trillo, abriendo las puertas del Congreso, abriendo la puerta grande del Congreso para dar paso a los primeros ciudadanos que se han acercado a participar en esta jornada. Había muchísima gente hoy, desde las 4 de la mañana ya había españoles haciendo cola ante las puertas del Congreso para poder entrar, para poder participar, como les digo, en esta jornada de puertas abiertas. Y aquí estamos nosotros con los portavoces de los grupos parlamentarios. Está con nosotros don Luis de Grandes. Muy buenos días. Muy buenos días. En representación del Partido Popular. Don Luis Martínez Noval, representación del PSOE. Muy buenos días. Felipe Alcaraz, representación de Izquierda Unida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Manuel Silva, por CIU. Buen día, buenos días. Buenos días. Y José Juan González de Chavarri, por el Partido Nacionalista Vasco. Egunon. Muy buenos días. Egunon. A mi izquierda una silla vacía, porque luego se incorporará el presidente del Congreso, Federico Trillo, se incorporará en los últimos minutos del programa, y la directora adjunta del primer café, Muy buenos días, Aquí estamos. Hoy somos Encantada multitud. de estar aquí. Hoy somos multitud. Y yo quería empezar preguntándoles a todos ustedes, la inmensa mayoría del pueblo español y del pueblo vasco representado en esta Cámara ha expresado clarísimamente su voluntad contraria al terrorismo. En este día de hoy, en el que expira el siniestro ultimátum lanzado por la banda terrorista ETA, ¿qué se puede hacer desde esta Cámara, qué se puede hacer desde este Foro de la Soberanía Nacional para evitar que cumplan esta amenaza que han lanzado sobre todos nosotros, ¿no? No sé quién quiere empezar. No, todos a la vez no, por favor. Usted lo ha dicho bien, yo no tengo problema en empezar. Lo ha dicho bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que ahí está la clave, en la forma verbal que ha usado en la pregunta, ¿no? Yo creo que lo que no se puede hacer es precisamente pues, estar sentados, estáticos, observando, analizando siempre las conductas del vecino o de aquel con que no se comparten los posicionamientos políticos, y lo que hay que hacer es, además de analizar las posiciones y sostener las propias, pues sentarse como estamos ahora en una mesa, sabiendo cada uno lo que representa, qué conjunto de ciudadanos representa, y construir la paz. La paz no es un maná que baja del cielo, la paz es una actitud colectiva, una actitud ante la vida, una actitud que hace construir una sociedad. Yo creo que es el empeño que tenemos todos los partidos. Tenemos que ser capaces de conseguir y de construir esa paz. Yo creo que en el fondo, en las actitudes contrarias que usted ha denotado en su primera intervención, de estar en contra de, estamos todos de acuerdo. Lo que tenemos que estar también es de acuerdo en el proceso de construcción de esa paz, que sea una paz además de buena, justa, y que de una vez, hoy que celebramos los 21 años de la Constitución, pues sea capaz de llevar y de estructurar, de articular unos procesos que están en un conjunto de la ciudadanía, minoritaria en unos ámbitos, mayoritaria en otros, pero al final ser capaces de cocer, de articular, de llevar democráticamente las cosas a su sitio. Yo creo que ese es el reto que tenemos todos los partidos políticos. Sí, política, hay que hacer política. Cuando termina la política, cuando se termina de hablar, pueden empezar a hablar las pistolas. Por lo tanto, política, hay que hacer mucha política, es decir, mucha dialéctica, mucho discurso, mucho hablar, mucho trabar, mucho tejer unidad fundamentalmente. Estamos en la casa de la palabra, más que de la palabra, en la casa del discurso, de la dialéctica, del diálogo, son raíces muy parecidas. Y eso es lo fundamental, hablar, trabar, y saber que desde el punto de vista de la política se puede pedir todo. Por ejemplo, se puede pedir la independencia de Euskadi, siempre que no se pida matando. Hacer política, intentar convencer, argumentar y que después la gente vote. Yo creo que eso es lo fundamental. Cuando termina la política, cuando se jubila la política, cuando se desprecia la política, empiezan otros cauces que no son adecuados, que no son pacíficos. La política y el diálogo pacífico son sinónimos, paz y política. Por lo tanto, yo creo que eso es lo importante. Lo que pasa es que parece que los de las pistolas no hacen política desde hace 30 años. Lo que hacen es matar, ¿no? Poner bombas, asesinar, chantajear e intimidar, ¿no? Sí, hay gente que cuando oye la política echa mano a la pistola. No, la política es otra cosa, es la paz, es la palabra. Sí, claro que yo puedo coincidir en que el papel de esta casa es construir la paz. Pero construir la paz, ¿a qué precio? ¿Estamos todos dispuestos a pagar precios políticos
a cambio del chantaje. Estamos dispuestos a ceder ahora que despierta de nuevo la bestia, que huye de la palabra y que llega el desasosiego a la sociedad española y que cunde la desesperanza. Yo creo que nosotros sí tenemos obligación inexcusable de estar sosegados, de hacer política, de dialogar, de intentar hacer todo lo que esté en nuestras manos y en el ámbito democrático, de acuerdo con unas reglas, para intentar construir la paz. Pero desde luego mi grupo parlamentario y mi partido, y yo creo que el gobierno, y ello me enorgullece, no está dispuesto a pagar un precio político por la paz que implique ceder en lo esencial y en lo que cree la mayoría de los españoles. Esa es la clave. Por eso hoy la sociedad española se ha levantado con tristeza, con miedo, con desasosiego, con una profunda desesperanza. Y por eso nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias y echarle coraje y valentía política para no eludir los términos del diálogo, de intentar cualquier tipo de vía que nos conduzca a la paz, pero desde luego no hacer cesión en absoluto a lo que significa el chantaje de esta nueva vuelta a la muerte y esta nueva vuelta al chantaje a la sociedad democrática española. Bueno, mi grupo parlamentario viene sosteniendo ya desde aquel día de septiembre del año 1998 que el Congreso de los Diputados, o más en conjunto las Cortes Generales, debieran de ser el lugar en el que se sustanciara un debate político sobre cuestiones que han ocupado durante 14 meses pues, la escena política española. No pudo ser así y quiero dejar bien claro que nosotros somos partidarios de trasladar el debate político sobre esa cuestión a esta Cámara siempre y cuando haya consenso en torno a esa decisión. No somos partidarios de que nuestra posición en esta materia introduzca nuevos elementos de disenso, de distancia o de divergencia entre los grupos parlamentarios. Si eso es así, pues nosotros seguiremos haciendo lo que hemos hecho hasta el momento, que es sencillamente pues, aceptar que no hay acuerdo para que se produzca aquí debate y sencillamente no insistir en ello. Pero fíjese, cuando se produjo la tregua, y quiero referirme a cuestiones estrictamente parlamentarias, cuando se produjo la tregua hubo una pregunta del entonces portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el presidente del Gobierno. La idea con la que todos quedamos en la Cámara yo creo que fue una buena oportunidad para contrastar opiniones entre los dos grupos políticos mayoritarios, para mostrar también en aquella ocasión acuerdo entre los dos grupos parlamentarios a propósito de la cuestión. Después de eso hubo una interpelación de Izquierda Unida y una moción, consecuencia de aquella interpelación, en la que pudimos constatar que en relación con la política penitenciaria del Gobierno a propósito de la cuestión vasca hubo unanimidad, creo recordar que hubo unanimidad en torno a ella, ¿no? Bien, estamos en una circunstancia distinta, desgraciadamente distinta, se han alterado pues las esperanzas, se han frustrado más bien las esperanzas que había en torno a la continuidad de la tregua y probablemente tendría sentido que en estos momentos también tuviera lugar algún tipo de debate en esta Cámara sobre esa cuestión. Seguramente alguien me puede preguntar ¿y por qué no lo impulsan los socialistas? Pues por lo que decía anteriormente y que reitero, solo si hay consenso en esa cuestión, pues nosotros participaríamos muy gustosos en cualquier iniciativa, en cualquier debate que trajera a la Cámara ese asunto, porque, insisto, no somos partidarios de que en torno a esas cuestiones se rompa aquí en el Congreso lo que puede ser un acuerdo y un consenso generalizado. Sí, señor Silva, yo les ruego a todos ustedes un poco de brevedad, porque si no, no... No, vamos a ver, claro, si la pregunta es qué se puede hacer desde el Congreso de los Diputados antes de que venza el plazo, yo sinceramente creo que poco, ¿no? Es decir, yo creo que la decisión, desde luego, está en manos de ETA y es la responsabilidad de ETA. Y sinceramente yo creo que el Congreso de los Diputados a ETA le importa más bien poco. Le puede importar algo la movilización que se produzca sobre todo en el pueblo vasco y le puede importar
bastante la posición política de partidos políticos vascos. A mí, sinceramente, me da la impresión de que lo que se haga en el Congreso de los Diputados, como si hay una manifestación en la Puerta del Sol, que por lo demás sería absolutamente comprensible, pues le da prácticamente igual. Yo creo que el Congreso, antes lo indicaba Luis Martínez Noval, se comprometió con este proceso. Aprobamos 2 mociones por unanimidad, donde se contemplaba aspectos de política penitenciaria, aspectos de solidaridad con las víctimas, incluso planteamientos políticos más globales, hablando desde luego de consenso y de la libertad y el respeto para cualquier planteamiento político, por lo tanto para los planteamientos políticos que pueden subyacer muy en el fondo desde luego, pero que pueden subyacer en los propios planteamientos de ETA. Yo creo que aquí es el pueblo vasco el que puede intentar cambiar criterios de ETA, pero desde luego si ni ETA acepta la representación popular que se encarna en esta Cámara, como no acepta la que se encarna en el Parlamento Vasco, y desde luego niega el Estado español como un ámbito de actuación política, pues ya me dirá usted qué le va a importar lo que hagamos aquí, ¿no? Sí, es verdad que todos los partidos políticos que ustedes representan durante los últimos 3 días han estado en un continuo ebullición, reuniéndose, intentando impedir que ETA cumpla su amenaza macabra, ¿no? Ayer el señor Arzayus, por entrar en tema ya de pura actualidad, ofreció a HB un pacto para establecer un nuevo marco jurídico y político que desemboque en la soberanía, es decir, en la independencia. Yo les planteo primero al representante del PNV y luego en general. Ustedes, sin embargo, nunca han llevado en su programa electoral el tema de la independencia. ¿Lo van a incorporar ya? Y a ustedes les planteo, al resto de los grupos políticos, ¿cómo interpretan ustedes este acercamiento ya claro y evidente de los postulados del PNV a los de HB? Yo creo que no hay en ningún caso ese acercamiento de tesis entre lo que son las posturas del Partido Nacionalista Vasco y las que ha sostenido clásicamente Herri Batasuna. Lo que pasa es que si cuando de alguna forma se intenta matizar lingüísticamente el mensaje, se habla de la ambigüedad calculada del PNV, y cuando se dicen las cosas a la pata la llana, pues se repudian porque no gustan, pues es difícil el diálogo democrático. El Partido Nacionalista Vasco, desde sus orígenes hace más de 100 años, es un partido de ámbito vasco que tiene su ideario, tiene sus planteamientos y son conocidos para todo aquel que quiere conocerlos desde la cercanía o desde la distancia, a veces con mayores dosis de redacción ambigua y otras veces más a las claras. O sea, que es independentista, vamos, por entendernos. Pues que no le quepa la menor duda. Uno de los fines fundacionales del Partido Nacionalista Vasco es el juntar, el reunir lo que es el ámbito vasco de decisión a todos los efectos. ¿Y eso lo van a incorporar ustedes al programa electoral en las próximas elecciones generales? El Partido Nacionalista Vasco, le insisto, con una redacción u otra... Perdón, ustedes nunca han llevado el término independencia en su programa electoral. Yo le pregunto claramente, o sea, es un sí o un no. ¿Ustedes van a incorporar el tema de la independencia en su programa electoral? Pues yo le puedo decir que con la redacción que en este momento tiene el programa que estamos redactando de cara a las próximas elecciones generales, en el texto que yo conozco el término independencia no aparece. Pero si desde la lectura del propio documento se quiere ver cuál es el ámbito de actuación del Partido Nacionalista Vasco y la política que quisiera desarrollar el Partido Nacionalista Vasco de cara a articular ese ámbito de decisión, pues usted podrá hacer la lectura que quiera del mismo. Nosotros tenemos una trayectoria política, tenemos una forma de hacer política desde la democracia y en el conjunto de relación con los demás partidos políticos. Tenemos en ello pues, unos hábitos, unas costumbres y unas formas que son conocidas por todos, y en esa interrelación hemos sabido colaborar leal y conjuntamente con otros partidos, tanto en ámbito vasco, en ámbito español y en ámbito europeo, que es donde desarrollamos nuestras funciones. Yo creo que a partir de ahí lo fundamental ante un tema como la ruptura de una tregua es trabajar decididamente para que esa tregua se consolide y sea definitiva, sea para siempre. Es decir, que esa sombra del terrorismo de alguna forma se pueda despejar para que podamos hacer, como decía antes el señor Alcaraz, podamos hacer política. Porque al final el defender un posicionamiento político en este Estado y en las sociedades occidentales todavía es libre y no es ni demonizable ni satanizable. ¿Y a ustedes qué les parece la intervención de Arzayus de ayer? Unida, como se sabe, defendemos el Estado federal. Es un Estado de marco unitario, solidario, plurinacional. Pero a partir de ahí, pues, tenemos unas relaciones muy buenas con el PNV, por ejemplo, ¿no?
y creemos que es un partido fundamental de cara al futuro de la normalización en Euskadi y por lo que afecta al resto del Estado. Yo creo que ahora lo importante es que tanto Euskal Herritarrok como el resto de la gente aterrice en ese marco de condena del fin de la tregua y de la posibilidad de encontrarnos todos. Yo creo que incluso ya en todas las fuerzas políticas teníamos que habernos sentado ya, hoy, habernos sentado y haber hablado de las cosas ante las cámaras, ¿no? Como estamos haciendo aquí en este momento. Y es muy importante que se cree ese nuevo reagrupamiento lo más amplio posible, de cara al presente y de cara efectivamente a hacer que la tregua sea definitiva, que la normalización sea definitiva para siempre. Por lo tanto, esa es nuestra idea y me parece que en ese sentido, con total serenidad y total normalidad, nosotros estamos trabajando en esa idea. Hombre, a mí me gustaría trasladar de alguna manera la convicción mía y yo creo que de la mayoría de los que estamos aquí sentados, por no decir de la unanimidad, que si ETA mata la culpa será solamente de ella. Es decir, que cuando aquí planteamos qué podemos hacer o qué se puede hacer desde esta Cámara para evitar que ETA cumpla esa sangrienta amenaza, no estamos intentando, yo desde luego no está en mi ánimo en absoluto intentar trasladar la responsabilidad de que ETA mate a nadie más que a ellos. Si matan, serán ellos los únicos culpables de que matan. No, ETA ha querido una cosa que esta Cámara no va a permitir, que es hablar de política. No. ETA no tiene que hablar de política, ni tiene que marcar el futuro político de nadie. Y por eso es muy importante que ETA sepa que esta Cámara e instituciones democráticas no vamos a permitir que nadie nos marque el futuro político, de ninguna de las maneras. Eso de la unidad de las fuerzas democráticas, que yo creo que en ningún ámbito tiene más sentido y más vigencia que precisamente en el Congreso de los Diputados, ¿eso es verdad o es pura retórica? ¿Es verdad la unidad de las fuerzas democráticas, de todas las fuerzas democráticas ante el terrorismo? Por lo menos lo era hasta el último cuarto de hora. A mí me preocupa la posición última del PNV. Y me preocupa porque siempre les he entendido muy bien. Y empiezo a veces a no entender cosas en los últimos minutos. Porque la legitimidad para sus viejas posiciones, que ellos presumen y con razón, de que es un partido centenario y que no engaña y que tiene inequívocamente una jerarquía de valores que es absolutamente respetable, la han defendido siempre, en todos los ámbitos y aquí mismo, desde actitudes impecablemente democráticas. Yo estoy seguro de que lo van a seguir haciendo así. Pero cuando ETA echa un pulso, porque no ha aceptado las consecuencias del diálogo democrático y de la unidad democrática de todas las fuerzas políticas, que se le diga, en cierta manera, yo quisiera que no fuera eso, una especie de guiño como diciendo, o impulso, es decir, sigue siendo posible en vía de paz y democrática, que es lo que ha dicho el PNV, y que yo estoy de acuerdo en ese aspecto. Si ese fuera el significado, no hay que volver a la violencia, ese es el camino equivocado. Me gustaría que ese fuera el mensaje. Pero si el camino es un guiño hacia una unidad distinta que la que siempre estaba instalada el PNV, que yo confío que siga, pues me daría una tremenda preocupación, ¿no? Por tanto, claro, hacer exégetas del PNV, de sus posiciones, es complicado y además mucho menos cuando hay un ilustre representante que es verdad además que siempre habla claro y eso le honra y son ellos los que tienen que definirlo, ¿no? Pero sería gravísimo que eso que parece un eufemismo, que es la unidad de las fuerzas democráticas que han tenido lugar aquí, que han permitido que aprobáramos esas mociones consecuencia de interpelación, que era lo que podíamos hacer por la paz desde esta casa, que hemos hecho una ley para intentar paliar las consecuencias de las víctimas del terrorismo, en la medida que se puede paliar, que es muy difícil, imposible. Y que hemos sido capaces también de dar pasos políticos ambiciosos. Hay quien dice que son poco ambiciosos, pero los hemos dado. Los ha dado el Estado democrático. Ha habido acercamiento de presos. Ha habido gestos, sin duda, de lo que es irromper el marco legal de nuestro Estado. Y que la respuesta haya sido la vuelta a lo mismo, es tremendo. Y a mí me gustaría que esa unidad democrática persistiera aquí, porque resulta esencial. Es igual los foros de unidad, que si a Julianea, que si el Pacto de Madrid, al final, como me parece que ha dicho Luis Martínez Naval, o existe consenso democrático, o los foros no sirven para nada.
La fortaleza democrática se produce cuando somos capaces de hacer cesión de lo occidental, de nuestras posiciones legítimamente partidistas, para poner por delante en el frontispicio de nuestras preocupaciones y obligaciones las preocupaciones de España y lo que quieren los españoles. Esa es la unidad democrática única que sirve. Lo demás son palabras. Yo brevemente quisiera contestar por alusiones inmediatas a los compañeros, siguiendo el artículo correspondiente al reglamento. Sí les robo es brevedad, porque los tiempos de televisión son distintos que los del Pleno, ¿eh? Aquí no podemos tener 6 horas de sesión. Nos gustaría que estuviera usted en lugar de Trillo en la presidencia. Hombre, se lo agradezco mucho, señor único que alcalde. está en la mesa y ya nos ha aplicado el artículo 72. Ciertamente. Por contestar brevemente, yo creo que el consenso democrático es fundamental. La unidad de las fuerzas democráticas a veces parece que es pura retórica, pero yo creo que constituye un basamento fundamental para la acción política y en ello estamos todos los partidos políticos. El problema es que eso no es un absoluto ni es la receta mágica, es la pócima que soluciona el tema. Sin eso no se puede, eso es fundamental y es la base. Por el otro extremo, el entender que ETA rompa la tregua, como decía el señor de Grandes, es lo que nos rompe a todos el esquema, pues es otro tema que compartimos todos. ¿Dónde están las discrepancias? En el núcleo central, en cómo se ha hecho una gestión en un momento en que había una ocasión histórica para abordar el tema del terrorismo y un proceso de normalización social. Ahí es donde están las discrepancias. Hombre, entiéndase que es fundamental la unidad de las fuerzas democráticas, no es suficiente, entiéndase que ese sentimiento de decepción y frustración que conocemos todos en este momento también nos une para evaluar y ver pues, que ni unos ni otros de una forma decidida habremos acertado en lo que ha sido la gestión de ese proceso de normalización donde hemos tenido una oportunidad, pero esa puerta está todavía abierta. Por precisar, ¿usted entiende, el Partido Nacionalista Vasco entiende que si ETA cumple la amenaza y mata, la culpa será compartida? No, en ningún caso. Porque no hemos gestionado esto. No. Yo no creo, ha dicho el señor Hernández, que me expreso claramente y creo que es uno de mis puntos débiles en la relación política. Yo creo que lo que he dado a entender es que esa responsabilidad es de ETA, pero que cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad. Pues ¿Y la de las fuerzas democráticas? Es la de asumir, pues de pasar los puntos de unidad democrática, como hemos comentado, el entender que por la violencia, por el otro estado, por ahí no se va a ningún sitio y trabajar para que el proceso de normalización se consolide y ETA abandone de una vez el escenario político y el escenario terrorista y el ser capaces de gestionar un nuevo modelo, una nueva situación. Que para su partido, perdón un momento, para su partido entonces lo que tiene que hacer esta Cámara, lo que tienen que hacer las fuerzas democráticas españolas es pagar el precio que pide ETA o pagar un precio que pide ETA. Lo que tienen que hacer es abordar una nueva situación. Si usted lo quiere llevar a términos mercantiles, usted lleva ahí, pero ese paso lo ha dado usted, no lo he dado yo. Pero es que si no explica en qué consiste eso de gestionar este momento, pues a cumplir sus condiciones o aceptar alguna de sus condiciones o en qué consiste eso de abordar el proceso. Todo proceso de normalización política y de término de una situación de terrorismo es una situación compleja que tiene componentes políticos que deben de abordar los propios partidos políticos, genera una nueva situación social y política que debe ser examinada desde la representación que tiene en una sociedad cada partido político y todos tenemos de ser capaces de desde esa unidad de principios democráticos, de funcionamiento en principios de libertad, de igualdad, de democracia, de saber abordar, como estamos hablando aquí en esta mesa, razonablemente, ni más ni menos. En definitiva, asumir nuestras propias responsabilidades, no estar permanentemente exigiéndole al vecino lo que debe de hacer. No que el PP no esté empeñado en decir lo que tiene que hacer el PNV, ni el PNV empeñado en decir lo que tiene que hacer el PP, sino que entre todos, el PP, el PSOE, CIU, Izquierda Unida, todos los grupos políticos, seamos capaces. Una precisión y ya seguimos. ¿Cuál es la condición, una condición que el PNV pondría para no aceptar el camino por el que está llegando? Es decir, para no seguir por el camino de aproximación a HB. ¿Qué condiciones por las que ustedes...? Yo le negaba antes la premisa mayor y usted insiste en esa premisa. ¿Qué condición para ustedes, para el PNV, sería inapelable para
no seguir en ese camino? O sea, ¿cuál es su condición o sus condiciones? Si son dos. No, pues si los caminos en política, siempre que se asuman los principios democráticos, o son lícitos. O sea, todo dentro de la Constitución, para hablar claramente, todo lo que esté dentro de la Constitución y dentro del Estatuto. Dentro del comunicado que antes estábamos haciendo hacer exégesis o hermenéutica al principio del programa, dice textualmente que empezando y en base al actual ordenamiento jurídico político, el Partido Nacionalista Vasco propugna el establecimiento de un nuevo modelo, desde este propio modelo. Eso es lo que hoy no destacan los medios de comunicación social. A ver. Bueno, en primer lugar, la unidad de las fuerzas políticas aquí presentes en el Congreso para nosotros es, como pues yo creo que para todos, ¿no?, es fundamental, y realmente si esa unidad se quebrase, pues perderíamos un activo muy importante. Además de eso, Luis de Grandes lo recordaba anteriormente, fue precisamente esa unidad la que permitió tramitar la ley de víctimas del terrorismo a la que se hacía referencia, en plazos y en condiciones con las que no se aprueban las leyes normales, ¿no? Nosotros creíamos que esa podía ser la mejor aportación que el Congreso de los Diputados hiciera al proceso de paz, y además era necesario hacerlo de modo perentorio, y así fue. Utilizamos, sin quebrar para nada el reglamento, pues con bastante rapidez la ley de víctimas del terrorismo pues es hoy una realidad, e incluso está desarrollada en reglamento. Yo creo que podemos sentirnos en cierta medida orgullosos de haber contribuido de ese modo. Ahora, a partir de ahí las cosas han cambiado, claro está, con la ruptura de la tregua, y en relación con lo que ayer ha ocurrido, tanto en notas o en declaraciones de formaciones políticas de modo singular o en conjunto de quien está participando en ese foro, el Estella o de Lizarra, pues mi grupo parlamentario lo que tiene que seguir manteniendo es lo que viene manteniendo desde hace mucho tiempo. Lo que revelan las declaraciones políticas dadas a conocer ayer tarde es sencillamente que hay fuerzas políticas que establecen una asociación y una ligazón perfecta entre proceso de paz y construcción nacional vasca. Y nosotros no estamos de acuerdo con esa asociación y con esa identificación. Es decir, no habrá paz si no hay proceso de construcción nacional. Y no podemos estar de acuerdo en modo alguno, porque casi la mitad de la sociedad vasca no identifica proceso de paz con construcción nacional. Es decir, toda la sociedad vasca quiere la paz y quiere que continúe el proceso de paz, pero hay una parte de la sociedad vasca que no está dispuesta a que se alteren las condiciones constitucionales vigentes en este momento, la Constitución o el Estatuto de Autonomía, para alcanzar ese objetivo que todos pretendemos que es la paz. Y nosotros, a propósito de lo que ayer ha ocurrido en términos políticos en el País Vasco, pues tenemos que seguir insistiendo en que hay una parte muy importante de la sociedad vasca que necesariamente no está dispuesta a aceptar que la paz conlleve la modificación de la Constitución española o del Estatuto de Autonomía. Yo quería oír a Manuel Silva y luego me dicen que está el presidente del Congreso ya, o bueno, o sea, a lo mejor le podemos recibir al presidente. Don Federico. Buenos días. Egunon. Buenos días. Buen día. Estamos aquí. Bienvenido a esta mesa. Se incorpora. Sí, yo lo que quería decir es lo siguiente. Yo creo que hay un amplio consenso y una amplia unidad de las fuerzas democráticas, pero que también hay que tener un poco, si se me permite, de disciplina intelectual y de no intentar jugar con ventaja. Una cosa es que haya una absoluta unidad y consenso frente al terrorismo, frente a la violencia, y otra cosa es, en base a esa unidad y ese consenso, renunciar a lo que son posiciones políticas absolutamente legítimas de los grupos aquí representados, y que respecto del modelo de Estado pues puede ir desde la posición, para mí absolutamente legítima, del Partido Nacionalista Vasco, soberanista o independentista, la federalista que hablaba el señor Alcaraz, la de cosoberanía que se defiende de alguna manera desde Convergencia y Unió, o la que tengan los dos partidos mayoritarios. Y por lo tanto yo también creo que este es un aspecto que no cabe confundir, y que por lo tanto podemos estar todos juntos frente al terrorismo sin dar opción obviamente a la violencia, pero sabiendo que cada uno está donde está y que son posiciones absolutamente legítimas. Yo comprendo, y además yo creo que hay que valorar la posición obviamente de los grupos políticos, sobre todo los que tienen presencia política
en la Comunidad Autónoma Vasca, en el País Vasco, en Euskadi, o responsabilidades de gobierno, que no es precisamente el caso de mi grupo parlamentario, y quizá por eso podemos hablar con más tranquilidad. Tenemos un gran respeto a lo que hace todo el mundo y por lo tanto también al comunicado ayer del Partido Nacionalista Vasco. Entre otras cosas, porque hombre, de momento las palabras son gratis, ¿eh? Quiero decir que las palabras no traen sangre y de momento con las palabras tampoco hay cesión de ningún tipo. Otra cosa es que estuviésemos haciendo modificaciones normativas, pero con las palabras son gratis. Y en segundo lugar, que yo creo que es un esfuerzo que está haciendo el Partido Nacionalista Vasco cuando sabe que dentro de 4 meses tendrá que pasar por las urnas. Quiero decir, no estamos hablando de unas decisiones que adopta una fuerza política sabiendo que le fían largo, ¿no? Y por lo tanto, igual que respeta a mi grupo las posiciones de los demás, sí cree que también es absolutamente respetable esa posición política. Presidente, estábamos planteando el vencimiento del plazo siniestro que ha dado ETA. ¿Qué se podía hacer? ¿Qué podían hacer las fuerzas democráticas representadas en esta Cámara? Si era real la unidad de las fuerzas democráticas. Yo no sé si antes de que cambiemos de tema quería usted hacer alguna acotación en este sentido. Bueno, yo supongo que todo lo que se ha dicho aquí no solo tiene que ser respetado por quien preside a los grupos aquí representados, sino también por quien cree en la Constitución. Yo estoy seguro que las últimas palabras del señor Silva poco tienen que ver con la amenaza terrorista, porque nadie aquí está hablando de temas que puedan cambiarse por la paz. Es decir, a mí lo que me gustaría dejar sentado es que toda posición política dentro de las reglas del juego democrática es legítima, incluso aquellas que pretenden cambiar las reglas. Y por tanto yo también respeto las posiciones nacionalistas, sean las que ha dicho el señor Silva de cosoberanía, o las de la unión en la corona, o las que pretenden aún más allá, con carácter independentista, el Partido Nacionalista Vasco, o incluso EH, que creo que ha hecho una declaración en términos relativos positiva. Y otra cosa es que eso tenga que ver con lo que ETA hace y con lo que ETA pretende. ETA mata, ETA extorsiona, ETA amenaza. Y ante eso la respuesta no es hablar de estas cosas, sino hacer lo que se ha hecho, que es dar una respuesta unida, defender la ley, el derecho, la paz ciudadana, o cosas tan sencillas como la que hoy se están viendo en esta casa, que gente desde Granada viene, no sé si los habría llamado Alcaraz, que salieron a la 1 de la mañana y que ya están entrando a miles en las puertas del Congreso sin que nadie haya mezclado los asuntos, pero que podían haber a lo mejor respondido a un sentimiento de miedo, al contrario, de orgullo legítimo, de un plebiscito renovado de fe en la democracia, en la libertad, en la institución representativa y en el diálogo como única manera humana de resolver los conflictos políticos. Ahora vamos a eso. Yo simplemente por precisar una última cuestión le preguntaría al señor González de Echavarri. ¿El Partido Nacionalista Vasco va a acudir a las próximas elecciones generales? Porque una de las cosas que exigía ETA en su comunicado era que el PNV rompiera amarras con los partidos democráticos y con las instituciones democráticas españolas. Una forma de escenificar esa ruptura sería sumarse al boicot convocado por Euskal Herritarrok. ¿El Partido Nacionalista Vasco va a seguir en el Congreso? ¿Va a concurrir a las próximas elecciones generales? Que no le quepa la menor duda. Durante más de 100 años, cada vez que ha podido hacerlo y la democracia lo ha permitido, ha estado en esta casa. Es junto con el Partido Socialista el veterano de la casa, y esa es una tradición que nuestros mayores no nos perdonarían romperla, ni nosotros vamos a permitir que las siguientes generaciones rompan con una serie de tradiciones. Una cosa es que nosotros defendamos el ámbito de soberanía vasco y nos sintamos vascos, y otra cosa es que los planteamientos que ha realizado tradicionalmente el Partido Nacionalista Vasco están abiertos al Estado, están abiertos a Europa. Es uno de los partidos europeístas. Esas son las dimensiones que hay que reforzar. Cuando del Estado español muy poquitos estaban en los procesos de construcción europea, en el Tratado de Roma, allí estaban nuestros mayores. Yo creo que esa es la tradición del Partido Nacionalista Vasco, que he indicado anteriormente, que tenemos el programa electoral ya en el segundo borrador. Nos ha aclarado bastante que no va a figurar eso. Antes de llegar a Europa pasan por aquí, ¿no? Se quedan aquí, digo. España hay una pequeña parada intermedia. No, es el Estado europeo con el que Euskadi tiene más relación. A mí me gustaría... Desde luego, tiene una relación... Toma ya. Uy, qué bonito le ha quedado eso. Toma ya, José Tiene Juan. una relación, sí, bastante íntima. Sí. En nuestro pasaporte pone ciudadano español, el de los vascos, digo. Sí. Me gustaría saber si te parece cambiar un poco de tercio. Sí, voy a cambiar. Le quería preguntar
al presidente y a todos los portavoces de los grupos aquí representados. Hay toda una simbología en esto de abrir las puertas del Congreso y abrir la sede de la soberanía nacional al pueblo, a la ciudadanía. Pero ¿es real esta simbología? ¿Está realmente abierta a la ciudadanía la democracia española o es de alguna manera una democracia cada vez más secuestrada por unos partidos políticos cada vez más encerrados en sí mismos y desconectados del electorado, ¿no? que de alguna manera intentan contactar con la ciudadanía cada 4 años cuando hay que ir a votar y que el resto del tiempo están aquí ustedes un poco como en una situación un poco endogámica, ¿no? No, vamos a ver, yo creo que respuestas como las que el pueblo da a las puertas abiertas demuestran que el pueblo sigue apostando por la democracia y por sus instituciones básicas, por la institución básica representativa que es el Parlamento. Y esto tendría que hacernos reflexionar a todos, no solo a los políticos, sino a muchas personas que opinan a diario que el sistema pues, no es representativo y no tiene la estima y la participación debida del pueblo. Otra cosa es que, en efecto, después de 21 años de rodaje del sistema democrático, la propia democracia exige el que se perfeccione, el que se revisen mecanismos para acercar más al pueblo a las instituciones, para que sea más auténticamente representativo el Parlamento, para que sea más transparente la acción política, más controlado el ejercicio de acción de gobierno. Todo eso pasa aquí y pasa en Alemania y pasa en cualquier otro país democrático. Y es verdad que los señores aquí, representantes de las fuerzas políticas más importantes del Estado, pues se han planteado la necesidad de reformar el sistema de financiación de partidos políticos. No se ha logrado en esta legislatura, pero estoy seguro que será uno de los compromisos en los programas electorales. Se ha intentado y se ha logrado un excelente texto de reforma del reglamento para que el Parlamento sea más ágil, más flexible, más cercano a la ciudadanía y que permita una acción de control y una respuesta del Gobierno más eficaz. No hemos conseguido sacarlo por una, digámoslo en términos amistosos, pendencia suave sobre la entrada en vigor de los dos principales partidos, pero estoy seguro, y aprovecho para pedírselo a ambos, que institucionalmente hablando, al mío ya se lo pediré en otro foro, que ambos lo llevarán a sus programas electorales y será uno de los primeros objetivos de la nueva legislatura, que no en balde comienza un nuevo siglo y una nueva era. Y también es verdad que yo creo que hay que hacer una reflexión profunda y altamente consensuada sobre alguna pequeña reforma del sistema electoral que quizás lleve a un desbloqueo de las listas, no al sistema utópico de las listas abiertas que ya están y están vigentes en el Senado y no parecen producir grandes entusiasmos, dicho sea con todo respeto a la alta Cámara, ¿no? Presidente, que yo quería plantear a todos nuestros invitados es el tema de la ley de extranjería. Una ley... Uy, que deprisa, va, que te pasa. Estamos en lo institucional. Antes de plantear la ley de yo creo que aquí se han dicho cosas que bueno que los portavoces sí, con mucha brevedad, yo les ruego mucha brevedad porque se nos termina el tiempo, pero antes de abordar la ley de extranjería quería que nos dijeran los portavoces de los grupos si hay que abrir las listas, si no hay que abrir las listas, si hay que propiciar de alguna manera una mayor participación de la ciudadanía en la democracia. Pero muy rápido, de verdad, porque nos quedan 10 minutos. Yo creo que tampoco es puro tema de abrir las listas. Una de las sorpresas que yo al menos me he llevado en esta legislatura, y lo digo de verdad, es el tiempo que emplean muchos diputados buscando problemas que ponen de manifiesto los ciudadanos, las más de las veces en las secciones de cartas al director de los diarios, y sin embargo al mismo tiempo las pocas cartas que un ciudadano envía a un diputado, por ejemplo, de su circunscripción. Es decir, que me da la impresión que el tema de las listas es muy importante, pero lo que da la impresión de que el ciudadano a veces no asume es la disponibilidad, la entrega y la accesibilidad que tiene el diputado de cualquier grupo político, de cualquier circunscripción, pues para interesarse por problemas que está muchas veces en condición de resolver y que a veces no es hacer leyes, sino resolver temas muchísimo más concretos. Señora Martín. Yo quiero, en primer lugar, afirmar que nos parece a mi grupo parlamentario una feliz idea esta de puertas abiertas, ¿no? Pero claro, quizá estas jornadas de puertas abiertas transmitan una idea pues distinta de lo que a diario ocurre en esta Cámara, ¿no? Está bien que durante 2 días se alteren un poco las infraestructuras para que miles de personas entren aquí y vean en qué consiste esto, pero hombre, yo creo que sería injusto no recordar que a diario esta Cámara pues está llena en sus tribunas, sobre todo de gente joven, que es muy importante, gente joven. Todas las mañanas estos salones están llenos de colegios que vienen a visitar y que reciben casi pedagógicamente explicación de en qué consiste lo que hacemos aquí los diputados, y no solo dentro, fuera. Todavía ayer por la tarde, fuera de la Cámara,
ahí enfrente, pues casi siempre, todas las semanas hay gente o que protesta por una decisión tomada aquí o que aspira a que se tome una decisión que se corresponde con sus intereses, de manera que... Me parece muy bien dicho, muy bien recordado. Y además pueden comprobar una cosa en esos días, y es cómo trabajan los diputados, que eso es otro tópico que es absolutamente injusto. Los diputados trabajan y trabajan mucho y trabajan bien. Y esas imágenes que gustan a algunos de retransmitir de cuando el hemiciclo está momentáneamente vacío, tienen que saber primero que eso ocurre en todos los parlamentos democráticos del mundo. ¿No ocurría en las cortes anteriores? Claro. Hombre, algunos no ocurría porque estaban allí todos para aplaudir. No, perdón, no. Hay ausencia algunos de diputados muy notables. No vayamos a eso, no Claro, hagamos de la sí, anécdota la categoría. Yo lo que le digo es que las votaciones de mañana y de tarde, y varias en la mañana y varias en la tarde, tienen más de 300 participantes en un total de 348 diputados. Y por tanto, que ir al hueco cuando están hablando, pues, por ejemplo, de pesca, siendo estos días importantísimos, siempre importante, y están el resto de los parlamentarios preparando temas de defensa, de industria naval, de presupuestos, de fiscalidad, de lo que sea, pues es injusto. Hemos visto estos días otras imágenes, no de escaños vacíos, sino de, digamos, debates poco pacíficos. Yo creo que las podemos recordar porque han sido muy sonadas, ¿no? No sé si nuestro realizador nos puede dar esas... Solo a un embustero ocurrir una afirmación así, porque la realidad no es esa. Cuando... No, señorías, un momento. Las correcciones de estilo y las alusiones las dirige la Presidencia. El señor ministro de Industria y Energía ha dicho la verdad, y usted ha faltado a la verdad esta tarde en esta Cámara. E inútilmente... Un momento, por favor. Señor Fernández Maruán, le llamo al orden. Señor Fernández Maruán, le llamo al orden. Señor ministro, señor Fernández Maruán, le llamo al orden. Señor ministro, por favor. Señor Fernández Maruán, le llamo al orden. Señorías, sosiéguense. El señor Aznar se comportó ante la tercera conferencia de la red como un marrano. Señoría. De ninguna manera, señoría. Marrano. No, señoría, no. No, señoría, retire ahora mismo ese término. Bueno, aburrirse no se aburren, ¿no? No, por eso yo creo que se acaba el periodo de sesiones. sesiones. El presidente citaba una encuesta en la que esta casa parece muy bien valorada, a pesar de lo que se suele decir por ahí. Me parece más del 60%. Cerca del 60% estiman que el comportamiento del Parlamento es bueno o muy bueno, su nivel de satisfacción es exactamente, y solo el 27% estiman que es malo o muy malo. Por lo tanto, esto no es una especie de campana neumática alejada de la gente. Porque hay elecciones a la vista y cuando hay elecciones... Eso es una encuesta electoral. Me refiero a las imágenes, no a la encuesta. Lo que hemos visto... No, pero generalmente se utiliza el diálogo y el argumento del protagonista de aquí, el argumento, el discurso. Aquí no vale aquello de una imagen vale más que 1000 palabras, no. Aquí valen más 1000 palabras que una imagen. Y es un discurso que se traba constantemente, contradictorio, y me parece que es lo importante de esta Cámara, que está muy bien valorada. La gente la valora, porque aquí estamos discutiendo incluso en tiempo real ya, cosa que no pasaba en otras legislaturas, en las de 79, la del 82, en tiempo real estamos discutiendo los problemas que ocurren, y por eso me parece que es muy importante dar el auténtico rostro de esta casa. No, esta casa no es que esté Macbeth por los pasillos perseguido por Duncan, como diría en el libro del señor presidente, sino que estamos con una ambición sana de utilizar el poder para solucionar problemas gravísimos que tiene la sociedad. Estarán de todas formas conmigo que esas imágenes son poco gratificantes, ¿no? Mire, el señor de Grandes, yo creo que por alusiones... O sea, yo creo que no se puede convertir lo excepcional en la norma de conducta de esta casa. Yo ayer tuve que presentar una queja formal, porque era mi obligación, ante la Cámara y a la Presidencia, y he dicho además públicamente que en el libro de estilo de esta casa no puede estar el insulto como norma. Pero dicho eso, y dicho en que ya tuve la ocasión de que don Luis Martínez Noval se dirigiera a mí en privado a transmitir un poco su desolación por el incidente, yo lo que pido son excusas formales, públicas. Pero lo mismo digo que eso es excepcional. Esta legislatura, y yo llevo aquí desde el año 77, ha sido ejemplar. Ha habido debate democrático, ha habido diálogo, ha habido dureza. Pero ese no puede ser, esas imágenes, el ejemplo de lo que pasa en esta casa habitualmente.
la posición de convivencia democrática de esta Casa y del Congreso de los Diputados de España no tiene parangón, muchas veces quizá con el resto de los parlamentos europeos. ¿Le han pedido esas disculpas públicas que usted...? El señor Martínez Naval contestará, aún no ha tenido ocasión. Aquí le tenemos, a pero lo mejor hoy es el momento, hoy ¿no? es día de unidad democrática y yo no quisiera hacer aprovechamiento en esta mesa y en la mañana de hoy de eso. Yo he cumplido con mi obligación como parlamentario de protestar, puesto que realmente el que fue insultado fue el presidente del Gobierno, y eso yo no lo puedo tolerar, y no lo he tolerado. Pero no se convierta eso en el ejemplo de lo que es la mala convivencia de esta Casa, que no sería verdad. Hay que ser justo. No es esa la conducta. La conducta de esta Casa es de convivencia democrática, a veces de dureza, dialéctica, como corresponde a un parlamento muy plural, pero yo creo que somos capaces de entendernos en términos del pluralismo y del respeto hacia las posiciones. Es que hay un problema que no solo afecta a esta casa. Para salir en los medios a lo mejor hay que decir algún término grueso, eso es lo malo, ¿eh? Que el argumento fuerte, el argumento cuidado, el argumento riguroso no tiene ningún protagonismo en los medios. Nosotros hacemos el primer café todas las mañanas y llevamos todas las mañanas a políticos y no les pedimos como condición que digan ninguna barbaridad. Pero a veces la frase y manda huevos se hacen famosas no por el rigor del argumento, sino por el perfil. Señor Alcaraz, en los medios salen ustedes siempre que hacen una ley importante, o sea, siempre que hacen ustedes una ley importante. Tuvimos 3 días discutiendo de presupuesto y no lográbamos salir ni una línea en los medios de comunicación. Pero salió la foto de los momentos en que estaban los ponentes trabajando fuera del hemiciclo. Justamente. Y esa foto, sinceramente, no es justa. Isabel, ¿nos da tiempo ahora de yo es que el señor... Yo, si no lo digo por usted, no lo diría Martínez aquí. Naval quería Estoy intervenir concernido por cosas que se han dicho sobre a lo mejor le pide disculpas. Hombre, es curioso, que todo depende de el modo en el que cada cual utilice el castellano, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que una cuestión que ha dicho un ministro es un embuste, pues eso escandaliza, y sin embargo el presidente del Gobierno, pues acaban de ver que ha dicho que yo faltaba a la verdad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre faltar a la verdad y ser un embustero? Pues pero llamarle al presidente del Gobierno no, pero quiero decir otra cosa. Quiero recordar otra cosa. Yo a esto no le concedo ninguna importancia, son hechos que ocurren en 5 minutos en una tarde y bueno, al día siguiente estamos discutiendo otras cosas, ¿no? Pero a propósito del término que esa diputada utilizó con el presidente del Gobierno, pues un ministro, escribiendo un artículo en el que contestaba a otro que previamente había escrito yo, me llamó a mí lo mismo, ¿no? Y utilizó conmigo el mismo término. Ni me enfadé, no, pues también mal, Luis. ni exigí ninguna corrección en cartas al director, ni nada de esa naturaleza. Forma parte de, pues bueno, de la pimienta del debate político y... Pimienta gruesa en ese caso. Sostenella y no mendalla. No, hay varias clases de pimienta, ¿no? Hay Sostenella y no mendalla. Pues intensa y pimienta débil, ¿no? Es verdad. Bien. Que no hay disculpas públicas. Pero lo importante es el espíritu instalante que ha mantenido el señor de Grandes y ahora ratifica. Diputadas y diputados del digno Partido Socialista sintieron vergüenza esa tarde. Pero eso es otra cosa. Y yo digo que hoy es día de unidad democrática. Un poco nos quedan que no hay disculpas, señor de Grandes, que no hay nada que rascar en ese terreno. A mí me gusta. ¿Se va a aprobar la ley de extranjería en lo que queda de legislatura? Por favor, va bien, si no hablamos de la ley de extranjería, que es lo que queda. Yo creo que va como estupendo, España. ¿no? Pero se va a aprobar. Solo queda una posibilidad, señor presidente, que entre el día 21 o 22. Y usted está en la Junta de Portavoces, el señor Alcaraz, y habrá visto la mejor disposición de todos para introducirla. Y además, cuando se dijo, aquí va a paralizarse en el Congreso, la mesa no va a dar la urgencia. El señor González de Chavarri y yo mismo participamos en una votación unánime que le dio la urgencia, ha salido urgentemente. Está en el Senado, está en el Senado. Pero ustedes creen que se va a aprobar. Pero trabajaremos porque lo malo no es que se apruebe, sino que a nuestro juicio se apruebe en otros términos. Si se aprueba en otros términos, esta ley que ya era una ley de mínimos, a nosotros, a Izquierda Unida, no nos serviría. Y no serviría a la gente, que es lo malo. Se suele decir que Tampere, que Europa, no. Es que son los derechos humanos. Y los derechos humanos no son gradualizables, proporcionales. Y por lo tanto Tampere no puede eliminar una ley que era de mínimo y que se basaba en la necesidad de los derechos humanos iguales para todos, en salud, en enseñanza y en acceso a la vivienda. Y se dice, es que se le va a regalar un piso a los inmigrantes. No. Acceso a la vivienda es que tienen que ir al banco y pedir un crédito, como todo el mundo, y ponerse a la cola. Y a partir de ahí me parece que esa ley, si no viene igual, en los términos que era una ley de mínimo,
me parece que se rompería un consenso largamente tejido a lo largo de 18 meses. ¿Me permiten ustedes? Porque tenemos preguntas de los telespectadores. Nos queda un minuto, no me va a dar tiempo a trasladar muchas, pero bueno. Pregunta, dice José Luis Iturriaga de Castellón y Ana Sanz de Tolosa, tienen planteamientos parecidos. Plantean que ya que ETA ha estado 12 meses sin matar para pedir el derecho de autodeterminación democráticamente, que por qué los partidos políticos y los medios de comunicación en ningún momento dejan una mínima vía para la autodeterminación en el País Vasco. Y José Luis Iturriaga dicen que él está de acuerdo con la independencia. No sé si... Bueno, pues mire usted, al señor Iturriaga hay que decirle que al menos reconocerá que la misma legitimidad que él le reconoce a la autodeterminación le podrá reconocer a otras fuerzas políticas para no aceptar la autodeterminación y someterla al veredicto de las urnas. Y las urnas, que son lo que democráticamente decide, pues de momento no están por esa labor. Es que claro, los argumentos siempre son de ida y vuelta. Ellos pueden plantear, a mí me alegra mucho que EH vaya clarificando sus posiciones y también que lo haga, y que lo haga más aún el Partido Nacionalista Vasco. Pero insisto que aceptando las reglas democráticas no se puede pedir que porque estos señores empiezan a clarearse democráticamente perdamos de vista lo fundamental, que es la ley de la mayoría y someterse a las elecciones, y los demás tienen la misma legitimidad para decir no a la autodeterminación. En este sentido, Encarnación Ors de Mallorca plantea lo contrario. Le pregunta al señor González de Chavarri si los 40 millones de españoles deberíamos bajarnos los pantalones ante una minoría de asesinos. Ciertamente no. No. Eripio Iglesias de Madrid le pregunta también a usted si consiguen los vascos la independencia, ¿qué van a hacer con los representantes de ETA en el País Vasco y con los vascos que tienen apellidos como González, Martínez, etcétera? Yo soy González de Chavarri, fíjese. De Chavarri. Lo tiene usted claro. Se va a tener que ir usted a Europa directamente. Yo vivo en Europa desde que nací. Pero yo creo que los ciudadanos vascos son a esos efectos, como decía el presidente del Congreso, los que libre y democráticamente deben decidir sobre su futuro. Esa es la clave. Me parece que el presidente del Congreso no decía exactamente eso, ¿no? Digamos que el ámbito se ampliaba. Exactamente, digamos que hablaba de un ámbito un poco mayor, ¿no? Libre y democrático. Hay ámbitos superiores como el europeo. ¿Ve usted? No le veo al señor presidente del Congreso poniendo fronteras en Europa. No, ciertamente que no. No. Pero creo que los belgas todavía no van a votar en las elecciones generales españolas, de momento. Votan en las europeas igual que nosotros. Exactamente, pero los vascos también votan en las españolas. Esa es la cosa. Se acabó. Los belgas votan en las municipales. Eso sí. En Zarauz. Exactamente. Se acabó el tiempo. No tenemos tiempo para más. Podríamos ampliar el debate, estaría muy bien, pero la próxima vez lo tendrán que hacer ellos desde este congreso, desde la tribuna, y nosotros pues seguirlo desde las cámaras de televisión. Nos marchamos, estaremos fuera a lo largo del puente, salvo que la actualidad nos imponga volver. El jueves estaremos de nuevo con ustedes. Hacemos desde aquí un nuevo llamamiento, les digo, esperamos no tener que volver en el transcurso de este puente y esperamos que ustedes descansen, se diviertan, disfruten y que el jueves vuelvan a estar con nosotros. Hasta entonces.